apareció en TikTok, en Facebook, en YouTube, con esos turbantes, viste, que se ponen, no sé cómo se llaman, yo le llamo un mantel, con un mantel así, con la bandera israelita, atrás ya tenía el candelero, ya tenía bandera de Israel, shofar, increíble el cambio que había hecho. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo todo eso? No, no tiene nada de malo. Yo acá podría poner también, si quiero, la bandera de Argentina y la bandera de Israel, ustedes la de sus países, no hay nada de malo. Lo malo es que comienzan ellos a, ¿se acuerdan que era la palabra sincretizar? A sincretizar lo de la ley con el cristianismo. Lo empiezan a querer entrelazar, a unificar. Primeramente entran suavecito, pero después comienzan a deslizarse de a poco y de a poco, ¿no? ¿Saben qué terminó haciendo este pseudo pastor? Porque ya lamentablemente no podemos decir que es un hijo de Dios, por sus frutos, ¿no? Por sus frutos. El estar predicando la salvación por gracia y por medio de la fe, de repente decir, ahora tienen que guardar el Shabbat, tienen que comer comida kosher, tienen que guardar la ley. Y eso no es todo, no terminó ahí, fue más allá. ¿Saben qué hizo? Se circuncidó. Se circuncidó en vivo y en directo. En vivo y en directo por Facebook, TikTok y YouTube. Eso es algo que yo digo, ¿cómo puede ser que se hagan algo así en vivo y en directo? Y ahora, por supuesto, toda su congregación ya no dice más Jesús, ahora dice Yeshua Hamashiach, algo así. Ya no dice el Espíritu Santo, sino, no sé cómo, Abracadosh, no sé, no quiero hablar porque la verdad yo no sé hebreo. Pero bueno, eso es producto justamente, primero hermano queridos, ¿saben de qué? De no estudiar la Biblia. Aquella persona, aquel hermano, hermana y hermano, que se devore las escrituras, que lea Biblia, que su mente siempre esté pensando, por ejemplo, en texto bíblico, nadie le va a engañar. Por ejemplo, yo estoy acá ahora hablando con ustedes, con otros hermanos que deben estar escuchando, y ustedes que tienen el Espíritu Santo van a saber si yo estoy hablando verdad o estoy hablando mentira. Porque ustedes no son ningunos tontitos, ningunos soncitos. Ustedes tienen la Biblia y ustedes tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te va a llevar a la verdad. Y si yo dijera, por ejemplo, ¿no? Digamos así como esta persona que yo estuve viendo esta tarde. Yo le dijera a ustedes que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo. Ustedes yo creo que rápidamente entenderían, no, ¿qué está diciendo César? Está enseñando una herejía. O de repente yo aparezco el sábado con un kippah, esos gorritos así, los judíos, en la cabeza, me dejo las trencitas largas por acá, así, ¿viste? Y ya empiezo a shalom, y no sé, a tratar de hablar en hebrañol, ¿viste? No, no hebreo, hebrañol. y, y comienzo a querer enseñar que ustedes tienen que empezar a guardar el Shabbat, el sábado. Ustedes, lógico que al darse cuenta de eso, no, César se ha desviado. Pero ¿por qué van a decir eso? Porque ustedes tienen el Espíritu Santo, porque comen Biblia y no le van a engañar fácilmente. No, mi hermano querido. Pero aquella persona, aquel hermanito que no coma Biblia, que no esté leyendo Biblia y más su vida parezca la de un mundano que la de un cristiano porque no tiene vida espiritual, o sea, es un hijo de Dios, pero el Espíritu Santo está apagado, amenguado. ¿Entienden? Si eso llega a suceder, imagínense ustedes, hermano querido, cómo se lo van a comer vivo. En esta congregación, eran peruanos, en esta congregación lamentablemente sí se fueron muchos al darse cuenta de la macana que se estaba manejando este pastor, y otros tantos quedaron enganchados ahí y hoy todos son supuestamente descendientes de las 10 tribus de Israel. Y esto, hermano querido, acá es una vergüenza. Acá es una vergüenza. O sea, en esta parte del continente. Porque, sin ánimo de ofender, pero usted ve que no tiene ni siquiera la pestaña de israelita. No tiene nada.
y sin embargo se han creído la mentira de decir somos descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, de la casa de Efraín y cuántas cosas más. Algún día vamos a estudiar ese tema y van a ver ustedes que sí hubo un tiempo que estaban perdidas estas tribus, pero volvieron a aparecer. Volvieron a aparecer y están en la Biblia. Bueno, esto es una vergüenza acá, como estoy diciendo, pero en el continente donde realmente están los israelitas, los judíos, estas personas eran dolor de cabeza y realmente eran judaizantes. Ellos vivían, respiraban, por los poros les transpiraban el judaísmo. Eran realmente judíos de sangre, ¿entienden, hermano querido? Y esto era dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, en todo el ministerio, ustedes van a ver que está luchando y peleando con los judaizantes. Por ejemplo, habíamos leído nosotros el versículo, el capítulo 2, estamos en Colosenses, versículo 11 al 17, ¿no? Lo voy a hacer una lectura así de rápida nomás, para repasar. En quien también sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en quien también resucitasteis con él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y borrando el acta de la ordenanza que había contra nosotros, que no era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y la potestades, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva, o de sábado, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Esta última parte no lo estudiamos, pero lo vamos a chequear un poquito ahora. ¿Qué está diciendo acá el escritor, o sea, el apóstol Pablo? Bueno, justamente lo que le está recordando a los colosenses, que la obra de Jesús a través de la circuncisión fue espiritual, y que queda ilustrada en el bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted llega a los pies de Cristo, allí es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Luego tenemos nosotros el bautismo por agua. Recuerde usted que el bautismo por agua no salva, sino que es una ordenanza que ha dejado Cristo para la iglesia. Pero usted queda sumergido dentro del cuerpo de Cristo una vez que recibe al Señor. En ese momento que usted se arrepintió, pidió perdón a Dios, Dios le perdonó los pecados, automáticamente recibe, ahí sí, ese famoso bautismo del Espíritu Santo. Pero hablamos nosotros del bíblico, no de lo que muchas veces otros enseñan, ¿no? Hermano querido, en este caso, los judaizantes estaban entrando en Colosa y ellos le estaban dando un valor, presta atención a esto, adicional a lo que era la circuncisión. Por ejemplo, de esta parte del continente hay personas que se quieren circuncidar cuando están dentro de esta secta para salvar su alma. Una vez que ellos son circuncidados, dicen, bueno, ya pertenecemos al Israel, por lo tanto ahora sí ellos son, como quien diría, el pueblo escogido de Dios, o sea, tienen la puerta abierta para lo que es la salvación. Y eso ya es una herejía, porque le estamos dando el poder salvífico a la circuncisión. Pero los colosenses acá tenían otra manera de ver la circuncisión. Ellos no lo buscaban para salvación. Lo que ellos hacían era circuncidarse, o querían circuncidarse, para ser más santos. Ellos ya sabían que eran salvos por la sangre de Cristo, fueron cubiertos sus pecados, limpiados, sus pecados,
Pero entonces ellos querían ahora sentirse más santo, más puro, y entonces decían, bueno, hay que circuncidarse. Ese era el significado que ellos le estaban dando para tener una cierta santidad. Cosa que, por supuesto, ser circuncidado no te adjudica más santidad. Lo que te da santidad, en este caso hablamos de una santidad progresiva, es justamente el comportamiento que vas a tener sujeto a lo que la palabra escrita del Señor dice, ¿no? Eso se llama santidad progresiva, ¿sí? En el versículo 14, que es muy interesante, que habíamos visto, dice, borrando el acta de la ordenanza o decretos. ¿Se acuerda que leímos un poquito lo que era Hebreo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10? Lo hemos tocado así por parte y veíamos claramente, hermanos queridos, cómo el autor a los hebreos, o el escritor a los hebreos, estaba diciendo, hermanos queridos, que aquel sacerdote eterno era Jesucristo. El cambio de ley, ¿se acuerdan? Que hemos leído eso, ¿no? ¿Qué es esto del acta? El certificado de deuda o reconocimiento de una deuda o el documento escrito a mano de un deudor. Es como, por ejemplo, que usted se va a endeudar con el banco. ¿Se acuerda que pusimos ese ejemplo? Usted hipoteca al banco su casa, le hacen firmar ahí un pagaré, un acta o algo, y usted ya queda prendado con el banco. Esto es lo mismo. Cada persona que viene a este mundo, podríamos alegorizar así, viene ya con este acta de los decretos, o sea, el certificado de deuda, está adeudando. Y alguien tiene que pagar esa deuda, lógicamente. Acá en la vida terrenal, si usted no paga la deuda, o entra en juicio, problema con la ley, e incluso puede ir hasta la cárcel, ¿no? Imagínense más con razón todavía si tenemos nosotros un acta de los decretos, de la ordenanza, con nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Quién nos puede librar? ¿Quién nos va a librar de eso? La circuncisión no nos puede librar, la buena obra no nos puede librar, el guardar un día especial no nos puede librar, el guardar los mandamientos no nos puede librar. ¿Quién nos puede librar? Y ahí aparece nuestro Señor Jesucristo, porque Él justamente quien rompió, borró, clavó esa acta de los decretos en la cruz del Calvario. Y con eso deberíamos nosotros decir, amén, se acabó toda discusión. Pero lamentablemente, no, para estas personas no es suficiente justamente decir, no puede ser que Cristo haya borrado o haya clavado esa acta de los decretos, de la ordenanza que estaba pendiente como deuda por causa de nuestro pecado. Para ellos es muy difícil, ¿no? Habíamos leído también Gálatas, por supuesto, capítulo 3, versículo 10 en adelante, creo que el 18 también tocamos algo de eso, ¿no? Bien, ¿qué decimos de esto entonces nosotros? La ley mosaica nos puso en deuda con Dios. Eso es lo que pasó con la ley mosaica. Nos puso en deuda con Dios por causa del pecado, ¿no? Y esta deuda fue cancelada cuando fue clavado en la cruz de Cristo. Cristo, hermanos queridos, ha pagado por completo, por completo. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder contribuir con esa salvación. No hay nada. Si hubiese un poquitito, hermano querido, un poquitito de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos que podríamos poner ahí en la salvación, ya no sería la salvación de Cristo. Eso sería ya una salvación con un poquito de obra. ¿Entienden lo que les digo? Por eso que es algo, no se puede aceptar que digan, es que necesito circuncidarme, necesito guardar el Shabbat, necesito guardar la ley un día, no comer algunos alimentos como el chancho, que es tan rico muchas veces el cerdo. Eso es algo imposible.
Y avancemos un poquito, que esta parte no habíamos visto nosotros, versículos 16, 17, que es tremendo estos versículos, ¿no? Mi hermana Yudimar, ¿usted se anima a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 2 de Colosenses, por favor? O ya se me fue a dormir mi hermana querida. Mi hermana querida, o mi hermano Eduardo, si está ahí también, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos pueden leer. Lástima que lo de Facebook no me pueden ayudar, pero ahí compartan, pongan like. ¿Están todos durmiendo? Bueno, voy a leer yo entonces. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice así, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva o de sábado. Presta atención, ¿no? Clarísimo el mensaje. Lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, lógicamente, como los judaizantes estaban pretendiendo sincretizar la ley con la gracia salvadora, también, por supuesto, querían empezar a imponer, como ellos solían hacer, lo que es la comida, la bebida, las fiestas, las lunas, los sábados, todo eso querían imponer. Y eso es una carga tremenda. Hoy, por ejemplo, si alguno de nosotros tendría que guardar el sábado, incluso te digo una cosa, ¿no? Yo tengo noticia de, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ellos, el sábado es sagrado, es su Dios. Vamos a ser sinceros, el sábado es su Dios, ¿eh? Pero sin embargo, son doble moral, porque ellos te exigen guardar el sábado, pero muchas veces ellos no lo guardan. No por lo menos como la Biblia enseña que tienen que guardar. E incluso han acomodado el sábado a su conveniencia y tampoco así lo guardan. Es una enseñanza con doble moral, ¿no? El apóstol Pablo dice clarito, por tanto, nadie es nadie. Os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva o de sábado. Alguien le puede decir a usted, mi hermana querida, o a ustedes, si no guardas el sábado, eres un, ¿cómo le llaman ellos? Bueno, era un pecador, ¿no? Pero era otra palabra que quiere decir un apóstata. Si no guardas el sábado, eres un apóstata. O si estás comiendo un rico lechón, un chanchito, ¿no? Ya eres un sucio, eres un inmundo. Nadie, hermano, que... O, por ejemplo, si usted quiere tomar una taza de café, ¿no? Que hay, hermano, bueno, antes tomaba café, yo ahora me estoy cuidando un poco del estómago, ya no tomo, ni mate puedo tomar. Entonces, ya te dicen, no, estás tomando café y eso es impuro, por lo tanto, eres pecador, eres inmundo. Que nadie os juzgue. Hay hermanos que, bueno, les gusta tomar, por ejemplo, voy a decir una marca, la Coca-Cola, la Coca-Cola, ¿no? Y les gusta tomar esa gaseosa. Y viene otro hermano, pero ¿cómo vas a tomar eso? Que eso es pecado, que es del diablo, que es de Satanás. Y todo esto, ¿viste? Que nadie os juzgue. La gaseosa Coca-Cola esta, yo sé que es malo para la salud, claro que sí, es malo para el cuerpo. Pero ten la conciencia del hermano, tomarlo o no tomarlo. Lo mismo con el café. Está en la conciencia del hermano. Si a él no le afecta en su conciencia, está todo bien. Pero dice así bien clarito, que nadie os juzgue. Vuelvo a repetir en la lectura, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida. Porque recuerde que todos los alimentos son buenos y a través de la oración son santificados. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas. Día de fiesta. Y algún día vamos a tocar el tema también de la Navidad. Porque hay cristianos que les gusta celebrar la Navidad y hay otros que les condena
por celebrar la Navidad. Hay cristianos que dicen que el cumpleaños es pagano y otros celebran cumpleaños. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nadie os juzgue. Eso vamos a tratar más adelante. Eso es cuestión de conciencia, hermanos queridos. Cuestión de conciencia. Hay hermanos que le afecta y hay otros que no. ¿Entienden? Sigamos leyendo un poquito más. Lo cual es sombra de lo por venir. Esto era simplemente una sombra. Era una sombra de lo por venir. Los falsos maestros insistían evidentemente en la abstención de ciertos alimentos y en la observancia de ciertos días. Todo esto son sombras que se han dispersados con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo era sombra y todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el reposo para la iglesia? Ya no el sábado. Bienvenido mi hermano Juan Carlos Lemus, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, Dios me lo rebendiga. Cristo, ya hemos leído nosotros allá también en hebreo, ¿no? Mi hermana Yudimar está ahí o se fue a dormir, mi hermana querida, o hermano Eduardo, cualquiera de los dos. Quisiera que me lean, por favor, primera de Timoteo, capítulo 4, y versículo 4 al 5. Primera de Timoteo. Me han dejado solo. Bueno. Veamos entonces, primera de Timoteo 4, ¿sí? Capítulo 4 al 5. Dice así, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto yo creo que claramente nos demuestra a nosotros que todos los alimentos que nos ponen en la mesa los tenemos que tomar. Ok, mi hermana, que ya sí, está bien, no hay ningún problema. Entonces, hermanos queridos, ya sabiendo nosotros esto, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir que nadie os juzgue en este tipo de cosas, tenemos la libertad en Cristo de poder disfrutar, podríamos decir, de muchas cosas. Pero, acá hay un pero también. Por ejemplo, el apóstol Pablo también enseña que si a mi hermano le hace mal por causa de su conciencia débil, que yo esté comiendo, un ejemplo, un lechoncito, yo por amor a mi hermano no lo voy a comer en ese momento. O si le molesta que estoy tomando un café, por mi hermano no lo voy a hacer para que mi hermano no se pierda, para que mi hermano no se confunda. Eso está en el contexto en Corintios, justamente cuando ellos solían comprar carne de los sacrificados a los ídolos. Como era carne más barata, cuenta la historia, entonces las personas de la iglesia de los Corintios solían ir a comprar ahí. Y muchas veces también algunos, bueno, la gente de esa ciudad, ¿no? Y claro, algunos hermanitos más débiles en la fe lo veían y decían, pero ¿cómo, hermano querido? Vas a estar comprando esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Eres un pecador, inmundo. No, mi hermano querido. Y entonces el apóstol Pablo dice, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Me lo como todo yo. Amén, hermana Yudimar. Yo también, por supuesto que sí. Pero sí me tocó una vez renunciar. Bueno, voy a contar un poquito esto porque fue un poquito medio chistosito también, ¿no? Resulta que acá en Salta, ¿no? Se celebra mucho, prácticamente en toda la Argentina, ¿no? Se celebra mucho de lo que es la Virgen de Urcupiña, una de esas famosas virgen de acá del vecino país de Bolivia. Y se le hacen una fiesta, se gastan un dineral en todo eso, no se imaginan ustedes el platal que se gastan
para adorar a esta virgen, ¿viste? Supuesta virgen. ¿Cómo está mi hermano Pastor Miguel Ávila? Muchas gracias por pasar a saludar. Bienvenido, mi hermano querido. Cuando usted quiera, si es tan amable, por ahí puede participar como para dar alguna opinión, algo, ¿no? Con respeto a todo lo que estamos charlando un poquito acá. Pero muchas gracias, mi hermano querido. Es un placer tenerlo acá, mi hermano pastor. Y bueno, y se arma todo un grupo de personas, ¿no? Ahí está el esclavo, porque así se hacen llamar ellos, ¿no? El esclavo, ponele, de la torta. El esclavo de las bebidas alcohólicas. El esclavo de la gaseosa. El esclavo del baile, del salón, del esclavo, padrino de esto, madrina de aquello. Es un plantel tremendo y se juntan cualquier cantidad de personas. ¿Qué pasó? Para no hacer tan larga la historia, mi trabajo consiste en vender coronas de sepelio. En ese tiempo yo no trabajaba de manera independiente como ahora, trabajaba para otra persona. Y esta persona tenía justamente esa tradición de hacer este tipo de fiesta para esta famosa Virgen de Urcupiña. Y claro, yo estaba con mi hijo, que mi hijo tendría sus 14 años en ese tiempo, él llegó primero que yo a los pies del Señor, y vamos a armar un par de trabajos, un par de coronas de sepelio en esta florería, donde hay otros puestos, es como un mercado de flores. Y estaban ya con la música de acá y la fiesta de la Virgen de Urcupiña, semejante imagen de 1 metro parado ahí con sus ramos y qué sé yo. Y había mucha comida, había mucha comida, había lechón, había asado, había pollo. Era justo el mediodía que habíamos vendido y estábamos armando corona y me dio hambre. Y mi hijo me dice, papá, ¿será que podemos comer algo de acá? Que claro, yo me acordé que el apóstol Pablo dijo justamente, estos ídolos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y que como leí recién acá, ¿no? Que con la oración de gracia los alimentos quedan santificados. Oremos y comamos. Amén. Bueno, dice. Y comimos, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo creo que esto viene de parte de Dios, ¿no? Justo cae una niña, 17 años, cristiana, muy jovencita en la fe, con su conciencia débil, ¿entienden? Y me vio comer de lo sacrificado para los ídolos, porque toda esa comida estaba consagrada a la Virgen de Urcupiña. Ustedes se pueden imaginar la cara de esa niña, ¿no? Y la vergüenza de este que está acá. Y por supuesto que dejamos de comer automáticamente. Le traté de explicar a la niña lo que había pasado. La niña entendió algo, pero no del todo. Pero la cuestión que sí, cometí ese error y fui de tropiezo ahí. Por supuesto que ya el Señor me perdonó esos pecados, ¿no? Pero no terminó ahí. No terminó ahí porque el Señor, cuando te tiene que humillar, te lo va a hacer bien. para que aprenda la lección, ¿viste? Y dejamos la comida, vienen la dueña de la florería donde estamos trabajando y me dice, ajá, con que son cristianos y comiendo lo que hemos ofrendado a la Urcupiña, se pueden imaginar, la cara de César cayó así por el piso. Me sentí el pecador más pecador de la tierra por lo que había pasado. ¿Me entiende, hermano querido? Entonces, por eso digo, a mí no me afecta comer de lo sacrificado o de lo consagrado a estas imágenes. Pero si es de ocasión hacer caer a mi hermano de conciencia más débil, no lo voy a comer. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? No me tiren piedra. ¿Cuánto dicen amén? Hermano querido, entonces, el versículo 17, cuando aclara, volviendo ya a lo que es Colosense, para terminar esta parte y arrancar con lo que va a ser la otra sección, que es el cristianismo exaltado por encima del miticismo, ¿no? Capítulo 2, 17 decía, lo cual es sombra de lo porvenir,
mas el cuerpo es de Cristo. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los judaizantes, a los de Colosa, simplemente era de que, hermanos, todo eso que ustedes quieren comenzar a implementar acá en la iglesia de los Colosas es sombra, era sombra de Cristo. Por eso Cristo ya vino y por eso Cristo ya les circuncidó espiritualmente a través del bautismo. Ustedes ya no tienen necesidad de querer guardar la fiesta, de querer abstenerse de alimento, de no tomar ciertas bebidas, de no hacer esto y guardar el Shabbat y mucho menos la ley. Eso le está diciendo acá a los de Colosa. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora vamos a entrar un poquitito a lo que va a ser el cristianismo exaltado, y esto va a ser, yo sé que bastante controversial, el tema del miticismo, ¿no? Porque también acá en la iglesia de los Colosas estaba lo que era el miticismo, ¿no? Ya hemos visto nosotros la filosofía que había en estos lugares, ya hemos visto también ahora la ley, ahora vemos lo que es el miticismo, y vamos a terminar Dios mediante en adelante con lo que es el ascetismo. Mi hermano Juan Carlos Lemus dice: lo que podemos ver, hermano, es que ellos mismos saben que sacrifican eso a los ídolos. La misma conciencia la acusa. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos Lemus, por esa aportación. Eso que dice el hermano es lo que dice la Biblia, que no tienen excusa. Romano, ahí está. Vamos a desviar un poquito, no hay ningún problema. Haciendo alusión a lo que dice mi hermano Juan Carlos Lemus. No tienen excusa, porque saben, hermanos queridos, saben que ellos están sacrificando a los ídolos. Y saben que, hermanito querido, también no tienen excusa porque a todos ellos yo les había predicado el Evangelio. Nada más que, bueno, cometí ese error por hambriento de comer de la comida de los sacrificados, que a mí no me afecta, pero a ellos sí. Mire, Romanos capítulo 1, usted anote ese texto bíblico. Voy a leer desde el versículo 18, ¿no? Preste atención, lectura bíblica nada más, pero preste atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sencillamente que no puede ni un solo ser humano decir: yo no sabía que Dios existía. ¿Por qué? Porque a través de la creación todo ser humano se puede dar cuenta que hay un creador. Son inexcusables. Pero miren lo que dice, ¿no? Sigamos leyendo un poquito más. Yo voy a saltar unos versículos. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, esto, como dice el hermano Lemus, ellos sabían que están sacrificando a los ídolos. Y conocen también al Dios de la Biblia, porque alguien siempre le está predicando. No solamente yo, otros hermanos se han acercado también a predicar la palabra de Dios. Conocen, pero lo rechazan. No lo quieren. Prefieren adorar a este tipo de ídolo, ¿no? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Se entenebreció. El hermano Juan Carlos dice: ellos saben que sacrifican a los ídolos. ¿Por qué? Porque su corazón necio está entenebrecido. 22. Afirmando ser sabio, se hicieron
necios. Y presta atención. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedo, y de reptiles. La idolatría. ¿Qué está pasando con mi TikTok? El live terminará dentro de 4 minutos. No sé qué pasó, qué tengo que hacer acá. Arrastra la pieza. Un momentito, por favor. Ay, no sea malo. Ahí está. Disculpen que me pedí a TikTok que haga, no sé, hay un fueguito raro para que no se acabe el live en TikTok. Bien. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de ave, y de cuadrúpedo, y de reptiles. La idolatría, las imágenes, los ídolos. Miren lo que... Muchas gracias, mi hermano Eduardo, por esos regalitos. Dios me lo bendiga, muchas gracias. 24. Por lo cual también Dios, miren, no Satanás, Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué cree usted, hermano querido, que Dios les entregó a la inmundicia? No tengo ni idea, mi hermana amada, cómo será entregar los regalitos. La verdad que no tengo ni idea, mi hermana. Dios le entregó a la inmundicia. ¿Saben por qué? Hay un estado, solamente Dios conoce ese estado, cuando Él dice la persona ya ha quedado anatematizada. Cuando usted lee Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, si no me equivoco, 2 veces hace mención a la palabra anatema. Y eso significa un maldito sin retroceso. Cuando usted va a Levítico 27, 29, si no me equivoco, ahí bien clarito dice que aquella persona que es declarada anatema no puede ser redimida, indefectiblemente ha de ser muerta. Eso es la declaración que lo hace Dios, no nosotros. Dios, Él sabe qué persona ha llegado al punto de estar anatematizado, que ya no tiene retroceso. Estos que conociendo a Dios, que se han envanecido en su razonamiento y su necio corazón se ha endurecido, estos ya están anatematizados. Solamente Dios lo sabe, ojo, no nosotros. Dios sabe quiénes son esas personas. Ahí está la hermana Beatriz. Buenas noches, mi hermana querida. ¿Cómo está usted? Dios me la bendiga. Bienvenida, bienvenida, mi hermana querida. Se la estaba extrañando. No tiene sonido, mi hermana querida. Fíjese su micrófono. A ver, yo seré, a ver. A ver. Intente hablar ahora. No, mi hermana querida, no tiene sonido. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Ahí está. Va a volver a subir, hermano. Bien. ¿Qué más dice este texto bíblico? Estoy en Romanos capítulo 1, versículo 24, ¿no? Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Recuerden que la palabra concupiscencia era justamente esos deseos desordenados, ¿no? Esos deseos exacerbados. ¿Qué más dice esto? Presta atención, ¿no? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, estamos hablando de les, ya sabe qué palabra, lesbi, ¿no? Ya saben ustedes. Y luego dice lo siguiente, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo el mismo la recompensa que convino con su error. Todo esto, hermano querido, es producto de la idolatría, de envanecerse en su razonamiento, de su necio corazón, y al ver Dios que esta persona no van a cambiar, son declaradas anatemas, porque ya están anatematizados. Por lo tanto, Dios los entrega a esa mente corrompida,
a que hagan lo que quieran. Total, ya están perdidos. Tremendo, ¿no, mi hermano querido? Bien, a ver, mi hermana Beatriz, porque no sale su sonido, no sé si los otros hermanos tienen sonido. A ver, hermano Eduardo, ¿puede abrir su micrófono y saludar para ver si tenemos sonido, por favor? Porque parece que... Hola, hermano Eduardo. No, algo pasó. ¿Ustedes me escuchan a mí? Qué tremendo. Pero yo no le escucho a ustedes. A ver, ¿qué tengo que hacer si aprieto acá? Micrófono, regalo, cuentas atrás. A ver. El micrófono está desactivado. Qué tremendo. Bueno, no sé qué habrá pasado, hermano querido, con el micrófono, pero... Sí, yo sé, mi hermana querida, pero no sale sonido acá. A ver. Hable ahora. No. Qué tristeza que habrá pasado. No, mi hermana, no hay sonido. Yo acá tengo todo excelente. En Face se escucha muy bien. Gracias, mi hermana querida. Si no tengo problema con TikTok, algo pasó acá que no hay sonido, pero yo no sé a dónde entrar porque... A ver, denme un segundito, investigue más, a ver qué. Silenciar el micrófono, no, a ver. Perfecto, eliminar.